Hay una táctica, una herramienta que las personas manipuladoras usan en tu contra cada día. Y lo peor de todo es que no deja rastro, no hay gritos, no hay golpes, no hay insultos que puedas repetir a alguien, solo silencio, un silencio que te consume por dentro. Mientras quien lo usa puede jurar con la mano en el corazón: yo no hice absolutamente nada. Carl Jung dedicó años de su vida a estudiar este oscuro fenómeno, y lo que descubrió te dejará sin aliento, porque ese silencio que te atormenta no es una casualidad. Es una de las tácticas de control psicológico más sofisticadas que existen. Y hoy vas a entender exactamente cómo funciona. Si alguna vez te has sentido confundido, ignorado o culpable sin saber por qué razón, este material audiovisual te dará las respuestas que has buscado durante años. Porque ese sentimiento tiene nombre, y Jung no solo lo documentó, sino que también desarrolló las herramientas para protegerte. Pero antes de revelarte las 7 formas en que una persona manipuladora usa el silencio para controlarte, necesito que comprendas algo fundamental: el silencio normal no es lo mismo que el silencio estratégico. Todos necesitamos espacio a veces. Todos guardamos silencio cuando estamos procesando emociones. Eso es humano. Eso es saludable. Pero el silencio de una persona manipuladora tiene una intención completamente diferente. Jung lo llamaba la agresión pasiva perfecta, porque el silencio estratégico cumple 3 funciones que ninguna otra táctica de manipulación puede lograr al mismo tiempo. Primero, te hace sentir culpable sin que nadie te haya acusado de nada. Segundo, te obliga a buscar explicaciones en tu propia conducta, en lugar de cuestionar la de ellos. Y tercero, te mantiene en un estado de ansiedad constante, esperando que la otra persona vuelva a la normalidad. Es la manipulación perfecta, invisible, imposible de probar y devastadoramente efectiva. Ahora, déjame mostrarte las 7 formas específicas en que funciona. La primera forma es el silencio como castigo. Este es el más común y probablemente el que ya reconoces. De repente, sin previo aviso, la persona deja de hablarte, no responde tus mensajes, te ignora cuando le preguntas algo, te trata como si no existieras. Pero aquí está lo crucial: nunca te dice por qué. Jung observó que esta ambigüedad es intencional. La persona manipuladora sabe exactamente lo que está haciendo, pero al no verbalizar su descontento, te obliga a adivinar. Y en ese proceso de adivinar, empiezas a revisar cada cosa que dijiste o hiciste, buscando el error. Te culpas de cosas que probablemente ni siquiera hiciste. Una persona aconsejada por Jung describió esta experiencia como vivir en un juicio interno, donde eres acusado de un crimen que nadie te dice cuál es, y donde tú mismo terminas siendo fiscal, juez y verdugo de ti mismo. La genialidad perversa de esta táctica es que la persona manipuladora no tiene que hacer nada. Tú haces todo el trabajo de destruirte a ti mismo. Pero esto no es ni la mitad de lo perturbador, porque la segunda forma de silencio es aún más dañina. La segunda forma es el silencio como control de información. La persona manipuladora nota que hay algo que necesitas saber. Puede ser información sobre una decisión que afecta tu vida. Puede ser algo que te preocupa y necesitas resolver. Puede ser simplemente saber dónde está o qué está haciendo, y deliberadamente te niega esa información.
No te miente directamente, simplemente no te dice nada. Te deja en la incertidumbre, y mientras tu mente da vueltas tratando de llenar los espacios vacíos, la persona manipuladora mantiene el control absoluto de la situación. Jung identificó esto como una forma de colonización psíquica, porque cuando alguien controla la información que recibes, controla tu realidad. Y cuando controla tu realidad, te controla a ti. Lo más insidioso es que si te quejas, si pides explicaciones, si exiges saber qué está pasando, la persona manipuladora tiene la respuesta perfecta. No sabía que querías saber, nunca me preguntaste, no pensé que fuera importante. Te hace parecer paranoico por necesitar saber cosas básicas. Y poco a poco, dejas de preguntar, dejas de exigir. Aceptas vivir en la niebla de la incertidumbre, porque es menos agotador que pelear por cada pedazo de información. Pero guarda lo que acabas de aprender, porque la tercera forma es donde esto se vuelve verdaderamente oscuro. La tercera forma es el silencio como invalidación de tu realidad. Imagina esto, algo te molesta, algo que la otra persona hizo o dijo. Intentas comunicarlo, expresas tu incomodidad, y la respuesta es silencio absoluto. No niegan lo que hicieron, no se disculpan, no se defienden. Simplemente actúan como si no hubieras dicho nada, como si tus palabras no existieran, como si tu experiencia fuera tan insignificante que no merece ni siquiera una respuesta. Jung llamaba a esto el asesinato psicológico de la experiencia, porque cuando tu realidad es consistentemente ignorada, empiezas a dudar de ella. Si nadie responde a lo que dices, quizás lo que dices no tiene valor. Si nadie reconoce tu dolor, quizás tu dolor no es real. Este es el gaslighting más sutil que existe. No te dicen que estás loco, simplemente te tratan como si lo estuvieras. Y con el tiempo, empiezas a creerlo. Una de las almas guiadas por Jung describió años viviendo así. Cada vez que intentaba expresar una preocupación legítima, su esposo la miraba en silencio por unos segundos y luego cambiaba de tema. Ninguna confrontación, ninguna discusión, solo ese silencio que la hacía sentir que ella era invisible. Después de años, dejó de expresar sus preocupaciones. Después de más años, dejó de tener preocupaciones. Había perdido la capacidad de saber qué sentía. Su realidad interna había sido borrada por el silencio sistemático de otra persona. Pero espera, porque lo que viene ahora es lo que Jung consideraba el uso más sofisticado del silencio. La cuarta forma es el silencio estratégico antes del ataque. La persona manipuladora ha decidido que va a hacer algo que te va a dañar. Puede ser una traición, puede ser una decisión unilateral que te afecta, puede ser cualquier cosa que sabe que te va a molestar. Y en los días u horas antes de hacerlo, se vuelve silencioso. No es un silencio agresivo, es un silencio distante, como si estuviera pensando en otras cosas, como si estuviera en otro lugar mentalmente. Jung observó que este silencio tiene dos funciones. Primero, te desestabiliza. Sientes que algo está mal, pero no puedes identificar qué. Segundo, crea distancia emocional que le permite a la persona manipuladora hacer lo que va a hacer, sin sentir culpa. Es una forma de desconectarse de ti emocionalmente. Antes de dañarte, una preparación psicológica para el ataque. Las personas aconsejadas por Jung describieron repetidamente este patrón. Siempre había silencio antes de la traición. Siempre había esa sensación de que algo estaba diferente,
Pero cuando preguntaban, la respuesta era siempre la misma: no pasa nada, estás imaginando cosas. Y entonces, ¡pum!, llegaba el golpe, y de repente el silencio tenía sentido. Pero ya era demasiado tarde. Si has experimentado esto, si has sentido ese silencio previo al desastre, no estabas imaginando cosas. Tu intuición te estaba avisando. Y Carl Jung diría que aprender a confiar en esa intuición es la primera línea de defensa. Pero aún hay 3 formas más de silencio que necesitas conocer. Y la quinta es particularmente cruel. La quinta forma es el silencio como arma de triangulación. El individuo de alma oscura no solo te ignora a ti, se asegura de que veas que no ignora a otros. Habla animadamente con otras personas mientras a ti te da respuestas monosilábicas. Responde mensajes de otros en segundos mientras los tuyos quedan sin respuesta por horas. Muestra afecto y atención a todos, excepto a ti. Jung identificó esto como una forma de violencia relacional, porque el mensaje no verbalizado es claro: otros merecen mi atención, tú no. Otros son importantes, tú no. Otros son dignos de respuesta, tú no. Esta comparación constante destruye la autoestima de manera sistemática, no porque te insulten directamente, sino porque te muestran repetidamente que vales menos que los demás. Y lo peor es que si lo mencionas, si señalas la diferencia de trato, el individuo de alma oscura tiene respuestas perfectas. Estás siendo paranoico, estás celoso, estás imaginando cosas. Es que con ellos tengo temas diferentes que discutir. Nunca admiten que el silencio selectivo es intencional. Nunca reconocen que te están comparando desfavorablemente con otros a propósito. Y tú quedas sintiendo que el problema eres tú, por haber notado algo que claramente está pasando. Calma, porque la sexta forma es quizás la más difícil de identificar. La sexta forma es el silencio como manipulación de expectativas. El individuo de alma oscura establece un patrón de comunicación. Te acostumbra a cierta frecuencia de mensajes, cierta cantidad de atención, cierto nivel de interacción. Y luego, sin explicación, lo reduce. No lo elimina completamente, solo lo reduce. Y tu cerebro, acostumbrado a ese patrón previo, entra en estado de alarma. Algo cambió, algo está mal. Necesitas descubrir qué pasó. Jung llamó a esto el refuerzo intermitente y lo comparó con las máquinas tragamonedas. A veces ganas, a veces no. Nunca sabes cuándo vendrá la recompensa. Y esa incertidumbre te mantiene enganchado, jugando una y otra vez. El silencio intermitente funciona igual. A veces te responde rápido, a veces tarda horas, a veces es afectuoso, a veces es distante. Nunca sabes qué versión vas a recibir, y esa impredecibilidad te mantiene obsesionado, analizando cada mensaje, interpretando cada silencio, viviendo pendiente de cuándo vendrá la próxima señal de que todo está bien. Pero lo verdaderamente peligroso es la última forma de silencio. Y esta es la que Jung consideraba la más destructiva de todas. La séptima forma es el silencio como negación de existencia. No es solo ignorarte, es actuar como si no existieras. Entras a una habitación y no te miran, hablas y no responden. Estás presente físicamente, pero eres tratado como si fueras invisible, como si fueras un fantasma, como si tu presencia no tuviera ningún impacto en la realidad de la otra persona. Jung documentó casos de almas guiadas por Jung que vivieron años en esta dinámica.
Compartían casa con alguien que los trataba como si no estuvieran ahí. No había conflicto abierto, no había peleas, solo esa negación silenciosa y constante de su existencia. El daño psicológico de esto es profundo, porque los seres humanos necesitamos ser vistos, necesitamos ser reconocidos, necesitamos saber que nuestra presencia importa. Cuando alguien te niega consistentemente ese reconocimiento básico, algo dentro de ti empieza a morir. Una alma guiada por Jung lo describió como sentirse transparente, como si la luz pasara a través de ella sin detenerse, como si no tuviera suficiente sustancia para ser percibida. Eso es lo que hace el silencio como negación de existencia. Te vuelve un fantasma en tu propia vida. Ahora que conoces las 7 formas de silencio estratégico, necesitas aprender a distinguir entre el silencio normal y el silencio manipulador, porque esa distinción puede salvarte años de sufrimiento. Jung identificó 5 señales que distinguen el silencio estratégico del silencio genuino. La primera señal es la consistencia con el contexto. El silencio normal tiene una causa identificable. La persona está cansada, está procesando algo, está ocupada. Hay una razón que tiene sentido dentro del contexto de la situación. El silencio estratégico, en cambio, aparece de la nada. No hay un evento precipitante claro, no hay una razón lógica. Simplemente, de repente, sin explicación, la persona se vuelve silenciosa. Y cuando preguntas por qué, la respuesta es siempre vaga o inexistente. Si el silencio no tiene sentido dentro del contexto, es una señal de alarma. La segunda señal es la respuesta a la comunicación directa. Cuando alguien necesita espacio genuino, generalmente lo comunica. Dice algo como necesito tiempo para pensar, o estoy procesando algo, o dame un momento. Hay una verbalización de la necesidad. El silencio estratégico, en cambio, nunca se verbaliza, simplemente se impone. Y cuando intentas obtener una explicación, la persona actúa como si no hubiera nada que explicar, como si el silencio fuera completamente normal, y tú fueras el raro por cuestionarlo. La tercera señal es la selectividad. El silencio genuino tiende a ser general. Si alguien está agotado o procesando emociones, probablemente esté silencioso con todos, no solo contigo. El silencio estratégico es selectivo. La persona te ignora a ti, pero interactúa normalmente con otros. Está perfectamente capaz de comunicación. Simplemente elige no comunicarse contigo específicamente. Esta selectividad es la prueba de que el silencio es intencional, no involuntario. La cuarta señal es el impacto emocional. El silencio genuino puede ser incómodo, pero no te hace sentir culpable sin razón. No te hace cuestionar tu cordura. No te deja en un estado de ansiedad constante tratando de descifrar qué hiciste mal. El silencio estratégico, en cambio, está diseñado para producir exactamente esas reacciones. Te deja confundido. Te hace buscar la culpa en ti mismo. Te mantiene en un estado de vigilancia constante. Si el silencio de alguien consistentemente te hace sentir culpable, ansioso y confundido, eso no es normal, eso es manipulación. La quinta señal es la resolución. El silencio genuino eventualmente se resuelve. La persona procesa lo que necesitaba procesar, vuelve y la comunicación se restablece. A menudo hay una conversación sobre lo que pasó, una explicación, un restablecimiento de la conexión. El silencio estratégico, en cambio,
termina sin resolución. De repente la persona vuelve a actuar normal, como si nada hubiera pasado. No hay explicación. No hay conversación. El silencio. Esa arma invisible que los individuos de alma oscura esgrimen con maestría. Un silencio que no deja cicatrices a la vista, ni moretones, ni palabras que puedan ser citadas ante un juez. Un silencio que carcome el alma, mientras el agresor, con rostro de ángel, jura inocencia. Yo no hice nada. ¿De qué te quejas? Carl Jung, el gran explorador de la psique humana, dedicó décadas a desentrañar este fenómeno. Y lo que descubrió te helará la sangre, porque ese silencio que sientes no es casualidad. Es una de las tácticas más sutiles y perversas de control psicológico que existen. Y hoy, aquí y ahora, vamos a diseccionarla juntos, paso a paso. Imagina el silencio en un velorio, el peso de las palabras no dichas, o el silencio cómplice que protege secretos oscuros. Así de profundo es el silencio del que hablamos. Es como la tierra árida, que absorbe la sangre sin piedad, dejando el alma sedienta de justicia. No hay reconocimiento de que algo estuvo mal. Nunca. Y si intentas hablar de lo que pasó, te encuentras con aún más silencio, o con negación rotunda, o con acusaciones de que estás exagerando, que eres un dramático. El ciclo nunca se cierra. Y esa falta de cierre te mantiene perpetuamente inseguro, esperando que el próximo episodio de silencio llegue en cualquier momento, como una tormenta inesperada. Ahora que puedes identificar el silencio estratégico, necesitas las herramientas para protegerte. Y aquí es donde las enseñanzas de Jung se vuelven invaluables. Como un amuleto contra el mal de ojo, Jung desarrolló lo que él llamaba técnicas de inmunidad psíquica, como un escudo contra las flechas envenenadas del alma. Estas son las 5 que específicamente aplican a la protección contra el silencio manipulador. Prepárate para blindar tu espíritu. La primera técnica es el ancla interna de realidad. Jung enseñaba que el silencio estratégico funciona porque te hace dudar de tu propia percepción. Te hace cuestionar tu propia sanidad. Empiezas a pensar que quizás estás imaginando cosas, que eres un paranoico. Quizás el silencio es normal y tú eres el problema. Que estás loco de atar. El antídoto es crear un ancla interna de realidad, como un faro en la tormenta. Esto significa desarrollar la práctica de documentar tu experiencia. Llevar un diario del alma. Cuando sientes que algo está mal, lo escribes. Cuando experimentas el silencio como dañino, lo registras, como si fuera una prueba en un juicio interno, no para confrontar a la otra persona, jamás, sino para ti mismo, para tu propia cordura. Porque cuando tienes un registro escrito de lo que has experimentado, se vuelve mucho más difícil que alguien te convenza de que estás loco, que te digan, estás loco, María. Tus propias palabras, escritas en el momento, se convierten en tu ancla a la realidad, en tu roca contra el huracán. La segunda técnica es la red de realidad externa. Jung observó que las personas atrapadas en relaciones con individuos de alma oscura a menudo están aisladas, como un cactus en el desierto. El individuo de alma oscura ha logrado cortar sus conexiones con otras personas que podrían validar su experiencia. Te aísla como a un leproso. La protección contra esto es mantener activamente una red de personas de confianza, como un círculo de protección, personas a quienes puedes contarles lo que estás experimentando. Abrirles tu corazón herido,
Personas que te conocen bien y pueden decirte si lo que describes suena normal o no, si te están viendo la cara o no. Estas personas se convierten en tu sistema de verificación externa. Tu consejo de sabios. Cuando el silencio te hace dudar de ti mismo, y puedes consultar con alguien de tu red y obtener una perspectiva objetiva, una opinión sin veneno. Jung llamaba a esto el espejo externo, y lo consideraba esencial para cualquier persona que estuviera en riesgo de manipulación psicológica. La clave para no perderte en el laberinto mental. La tercera técnica es la observación sin absorción. Esto es quizás lo más difícil de aprender, pero también lo más poderoso. El arte de ser un espectador imparcial. Jung enseñaba que podemos observar el comportamiento de otros sin absorber el impacto emocional de ese comportamiento, como ver una película sin meterte en la pantalla. Esto requiere desarrollar lo que él llamaba el testigo interno, una parte de ti que puede observar lo que está pasando sin identificarse completamente con la experiencia. Un observador neutral en medio del caos, cuando alguien te da el tratamiento silencioso. En lugar de sumergirte en la culpa y la ansiedad, activas tu testigo interno. Notas, esta persona me está ignorando. Notas, esto me está haciendo sentir culpable. Notas, no tengo evidencia de haber hecho algo malo. Esta observación crea distancia, como un muro de contención, y esa distancia te protege del impacto total del silencio manipulador. Te da espacio para respirar. No significa que no sientas nada. Significa que tienes una parte de ti que puede mantener la perspectiva incluso mientras otra parte está experimentando el dolor. Un faro de cordura en la tormenta emocional. La cuarta técnica es el límite energético. Jung hablaba de la energía psíquica como un recurso finito, como el agua en un pozo. Cada interacción, cada pensamiento, cada emoción consume energía, y el silencio estratégico está diseñado para drenar tu energía de manera continua. Como un vampiro emocional. Piensa en cuánta energía gastas tratando de descifrar por qué alguien te ignora. ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuánta energía desperdicias revisando cada cosa que dijiste buscando el error? Como un detective obsesionado. ¿Cuánta energía se pierde en la ansiedad de esperar que las cosas vuelvan a la normalidad? Viviendo en un eterno suspenso. El límite energético significa decidir conscientemente cuánta energía estás dispuesto a invertir en tratar de entender o resolver el silencio de otra persona. Poner un alto a la sangría emocional. Pones un tope, un límite infranqueable, y cuando alcanzas ese tope, redireccionas tu energía hacia otras cosas, hacia tu propio bienestar. Esto no es fácil. Cuesta un mundo, pero es esencial, porque el individuo de alma oscura cuenta con que gastes toda tu energía tratando de resolver algo que él puede sostener indefinidamente sin esfuerzo. Es su juego favorito. La quinta técnica es la validación interna. Esta es quizás la más importante de todas. La joya de la corona. Jung observó que las personas vulnerables al silencio manipulador tienen algo en común. Su sentido de valor depende en gran medida de la validación externa. Necesitan que otros les confirmen que son dignos, que son queridos, que importan. Como mendigos de amor, el silencio estratégico explota esta vulnerabilidad. Es su arma secreta. Al retirarte la validación, el individuo de alma oscura te hace sentir que no vales nada, como si fueras basura. La protección definitiva es desarrollar la capacidad de validarte a ti mismo, ser tu propio Dios.
Esto significa aprender a reconocer tu propio valor independientemente de cómo otros te traten. Significa entender que el silencio de otra persona dice más sobre esa persona que sobre ti. Es su problema, no el tuyo. Jung llamaba a esto el fortalecimiento del núcleo interno y lo consideraba el trabajo más importante que cualquier persona puede hacer por su salud psicológica. La base de una vida plena, cuando tu sentido de valor viene de adentro. El silencio de otros pierde su poder sobre ti. Puede ser desagradable, como una patada en el estómago. Puede ser doloroso, como una puñalada en el alma, pero no puede destruirte. No tiene el poder de apagarte. Ahora, si este contenido te está abriendo los ojos, si finalmente alguien está poniendo palabras a experiencias que has vivido, pero no sabías cómo describir, considera hacer clic en el Super Thanks aquí abajo. Tu propina virtual, lo que acabas de aprender. Las 7 formas de silencio estratégico y las 5 técnicas de protección de Jung. Es información que la mayoría de la gente pasa años tratando de descubrir. Algunos nunca la descubren. Viven toda su vida siendo manipulados por silencios que no saben identificar. Víctimas silenciosas de un verdugo invisible. Cuando apoyas este contenido, estás diciendo algo importante. Estás diciendo, esta información vale la pena. Sigue revelando lo que otros ocultan. Sigue empoderando a personas que están siendo manipuladas, dando voz a los que no la tienen. No es solo un apoyo financiero, es un acto de valentía. Es un voto por más contenido que expone tácticas de manipulación y enseña a las personas a protegerse. Una inversión en la verdad. Ahora déjame darte algo práctico que puedes implementar hoy mismo. Jung desarrolló lo que él llamaba el protocolo de respuesta al silencio estratégico. Estos son los 5 pasos que enseñó a sus almas guiadas por Jung. Tu manual de supervivencia. Paso 1. No perseguir. El instinto natural cuando alguien te ignora es perseguir. Enviar más mensajes. Llamar más veces. Buscar la conexión que se ha cortado. Como un perro faldero, pero perseguir es exactamente lo que el individuo de alma oscura quiere. Le confirma que su táctica funciona. Le da poder. Lo alimenta. El primer paso es resistir ese instinto. No perseguir. No enviar mensajes preguntando qué pasó. No llamar 10 veces. No ir a buscarlo físicamente. Aguanta la tentación. Esto es increíblemente difícil cuando estás condicionado a buscar la validación de esa persona. Es como una adicción, pero es el primer paso hacia la libertad. El primer ladrillo en la muralla de tu independencia. Paso 2. Documentar internamente, mientras no persigues. Documenta. Escribe lo que está pasando. Fecha. Hora. Como un detective en la escena del crimen. Descripción del comportamiento. ¿Cómo te hace sentir? Esta documentación es para ti, no para confrontar a nadie. Es tu ancla a la realidad. Es la evidencia que necesitarás más adelante. Cuando empieces a dudar de ti mismo. Paso 3. Activar tu red de realidad. Contacta a alguien de confianza. Cuéntale lo que está pasando. Pide su perspectiva. Deja que te recuerden quién eres y qué mereces. No para que te digan qué hacer, solo para que te ayuden a mantener tu ancla en la realidad, mientras la otra persona intenta hacerte perderla. Paso 4. Mantener tu rutina. El silencio estratégico está diseñado para desestabilizarte, para hacerte abandonar tus actividades normales, mientras te obsesionas con lo que está pasando. La respuesta es mantener tu rutina.
ir al trabajo, ver a tus amigos, hacer ejercicio, seguir viviendo tu vida como si el silencio de esa persona no tuviera el poder de paralizarte, porque no lo tiene, a menos que tú se lo des. Paso 5. Evaluar cuándo el silencio termine. Eventualmente, la persona manipuladora volverá. Actuará como si nada hubiera pasado y esperará que tú hagas lo mismo. Este es el momento crucial, porque lo que hagas aquí determina si el ciclo se repite o se rompe. Jung recomendaba una conversación clara y breve cuando el silencio terminara. Algo como: necesito entender qué pasó. Cuando desapareces sin explicación, me afecta de estas maneras específicas. No estoy dispuesto a ignorar esto y pretender que todo está bien. La respuesta a esta conversación te dirá todo lo que necesitas saber. Si la persona minimiza, niega o te culpa por tu reacción, eso es una señal clara de que el silencio era estratégico y el patrón continuará. Si la persona reconoce, explica genuinamente y se compromete a comunicarse de manera diferente, hay esperanza de cambio. Pero Jung advertía: mira las acciones, no las palabras. Muchas personas manipuladoras son expertas en decir lo que quieres escuchar. Lo que importa es si el comportamiento realmente cambia. Déjame contarte sobre Ricardo. Ricardo vino a terapia después de 15 años de matrimonio. Su esposa usaba el silencio como su arma principal. Podía pasar semanas sin dirigirle la palabra, sin razón aparente, sin explicación cuando terminaba. Durante años, Ricardo perseguía, suplicaba, se disculpaba por cosas que no había hecho. Cada vez que el silencio terminaba, estaba tan aliviado que no preguntaba qué había pasado. Solo quería que las cosas volvieran a la normalidad. Cuando aprendió sobre el silencio estratégico, algo se rompió dentro de él. Por primera vez vio el patrón claramente, vio que no era su culpa, vio que había sido manipulado sistemáticamente durante más de una década. Implementó el protocolo de Jung, dejó de perseguir, empezó a documentar. Activó su red de realidad con hermanos y amigos que había alejado durante años. Mantuvo su rutina. El primer episodio de silencio después de ese cambio duró 3 semanas. Ricardo no persiguió ni una vez, siguió con su vida. Cuando su esposa finalmente volvió a hablarle actuando como si nada, él tuvo la conversación que Jung recomendaba. Su esposa lo acusó de ser frío, de no importarle, de haber cambiado. Esa respuesta le dijo todo lo que necesitaba saber. Ricardo no se divorció inmediatamente, pero desde ese momento el silencio de su esposa perdió su poder sobre él. Él sabía que era una táctica, sabía que no era su culpa. Sabía que no tenía que perseguir ni disculparse por cosas que no había hecho. 2 años después, Ricardo salió de ese matrimonio. No con odio, sino con claridad. Sabía exactamente quién había sido su esposa y quién había sido él durante todos esos años. El cambio no fue fácil, pero fue posible. Porque el conocimiento es el primer paso hacia la libertad. Jung decía que hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Durante años, probablemente pensaste que era tu destino estar con personas que te ignoraban, que de alguna manera lo merecías, que era tu culpa que otros te trataran así. Ahora sabes la verdad. No es tu destino. Es un patrón de manipulación que tiene nombre, y tiene estructura, y tiene solución. El silencio estratégico solo funciona mientras permanece invisible. Ahora que puedes verlo, pierde gran parte de su poder. Esto no significa que no duela.
significa que ya no te destruye. Significa que tienes las herramientas para protegerte. Significa que puedes romper el ciclo. Si alguien en tu vida usa el silencio como arma, ya no estás indefenso. Tienes el conocimiento que Jung desarrolló a lo largo de décadas de trabajo clínico. Tienes las técnicas para proteger tu realidad psicológica. Tienes la comprensión de lo que está pasando realmente. Ese conocimiento es poder. Úsalo sabiamente. Y si conoces a alguien que está siendo destruido por el silencio de otra persona, comparte este material audiovisual con esa persona. No tienes que explicar por qué. Solo envíalo. Quizás sea exactamente lo que necesitan escuchar en este momento. Comenta aquí abajo cuántas de estas 7 formas de silencio has experimentado. No tienes que dar detalles ni nombrar a nadie. Solo un número. 1, 2, 5, 7. Quiero saber cuántos de nosotros hemos vivido esto, porque a veces saber que no estás solo es el primer paso para salir de la trampa.